En este último segmento de Sobre Ciencia volvemos a poner la mirada puntualmente en temas de cambio climático. Hicimos algo más amplio, hablando en general de ambiente, pero ahora entramos otra vez en tema. Le agradecemos muchísimo la presencia aquí en estudios a Katiana Murillo, que es la directora de Latin Clima. Katiana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá con Sí. todos y todas ustedes. Simplemente contarle a la gente que Latin Clima es un sitio latinoamericano donde numerosos periodistas, hay una comunidad de periodistas y comunicadores, bueno, que reportan sobre todo temas vinculados a cambio climático. Exactamente. Desarrollamos mucha capacitación también porque es algo vital precisamente para estar al tanto de todo lo que está pasando en la región. Excelente. Y mientras tú nos acompañas en estudios, vamos a hacer contacto directamente con el balneario de Sharm el Sheikh, allí en Egipto, donde se está desarrollando la COP27. Belén Reyes, que integra el staff de la Dirección Nacional de Cambio Climático y que integra la delegación de nuestro país. Gracias, Belén. Bienvenida a Sobre Ciencia. Hola Gustavo, hola Katiana, bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes por ahí, buenas noches por acá. Exactamente. Belén, la COP está arrancando, sin embargo, ya se han planteado por parte de los principales grupos temas muy de fondo, muy fuertes, que me da la impresión por lo que uno va recibiendo de acá, que en esta primera etapa están pasando por lo económico. ¿Es correcto o hay otros temas que tal vez no están reflejados en los medios? No, es correcto, sí. Hay varios temas que son prioritarios en esta conferencia que tienen que ver con medios de implementación para implementar medidas de adaptación al cambio climático que demandan los países en desarrollo, en pro del cumplimiento de la promesa de los países desarrollados de los 100.000 millones de dólares por año. Es un compromiso que surge en el marco del Acuerdo de París y que no se ha cumplido. Y bueno, entonces están los temas de adaptación y también otros temas también de daños y pérdidas que seguramente han escuchado hablar. Y siempre los diferentes temas terminan llevando al tema del financiamiento necesario para llevar adelante esas diferentes propuestas. Belén, tenemos un ruido en tu comunicación. Mientras yo sigo conversando un minuto con Katiana aquí en estudios, intentamos solucionar ese inconveniente, pero seguimos el programa y te esperamos un minutito mientras tratamos de resolverlo. Katiana, ahí está el problema, ¿no? En la necesidad de que quienes están haciendo el daño vean cómo acompañar a quienes lo están sufriendo. Claro, ese es uno de los grandes temas que se está viendo precisamente en esta COP, lo que se llama pérdidas y daños. Estamos sufriendo, estamos viviendo el cambio climático ya todos los días y se necesita que aquellos que obviamente han creado todo este problema hagan algo y realmente generen y brinden todo ese acompañamiento, ¿verdad? Esa transferencia de tecnología, ese apoyo en fondos que se necesita realmente para poder salir de esta situación, para poder enfrentarla y para que los países también en vías de desarrollo, como es América Latina, puedan prepararse mejor, ¿verdad? Latin Clima está basada, si se quiere, a pesar de que es una comunidad virtual y digital, pero la base está en Costa Rica. Y ustedes allí en Centroamérica tienen una muy fuerte presencia de producción de comunidades que son las que tal vez más sientan en primera línea el impacto del cambio del clima. Claro. Sí, América Latina en general, ¿verdad? Que además, dicho sea de paso, la región más desigual del mundo y eso tiene una implicancia muy grande en este asunto. El caso de Centroamérica es todavía más grave, estamos hablando del Caribe también. Por ejemplo, cuando hablamos de huracanes, ¿verdad? Las temporadas de huracanes son cada vez más potentes, no necesariamente, de hecho, no es que haya más huracanes, pero cada vez son más destructores. Se ve cada temporada es todavía más compleja. Y bueno, esto se une también a que esto también es muy importante decirlo, no todo es culpa del cambio climático, también estamos desarrollando las cosas de forma inadecuada, es decir, hay una alteración de ecosistemas, estamos destruyendo, deforestando, cambiando el uso del suelo, contaminando el agua, es decir, hay una serie de cosas que ya pasan de por sí y que con el cambio climático lógicamente se agravan. Y los que más sufren son las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Poblaciones tipo indígenas, las mujeres, por ejemplo, hablando de temas de género, que es muy importante. Es que una de las cosas que se dice justamente es eso, no se ha incorporado en gran escala el debate de cómo el cambio climático afecta de manera diferencial si uno lo mira con una óptica de género. Claro, exactamente.
Sí, hay personas, comunidades, sectores, y hablando de género, quienes tienen la peor parte, se llevan la peor parte, necesitan una atención, pero no solamente en cuanto a ayuda, cuando se vienen desastres, que es cuando los medios vuelcan la mirada específicamente a lo que está pasando, sino en el día a día de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Esa falta de planificación, por ejemplo, de dónde tienen que estar las poblaciones en relación con los ríos, con ver todo, por ejemplo, desde el punto de vista integral de paisaje. Eso no se hace, la parte de planificación realmente, de cómo son las ciudades, ¿verdad? Y en el interior y también las capitales, es decir, todo eso viene siendo una revolución que se necesita. Y hay que mirar el cambio climático como una oportunidad también de cambio, que eso es lo principal después de todo. ¿Y cómo sería esa mirada, si se quiere la mirada positiva? La mirada positiva es que tenemos, por ejemplo, en la región tenemos muchos recursos naturales, tenemos que protegerlos, son nuestra principal riqueza. Podemos adaptarnos al cambio climático, posibilitando que los ecosistemas sigan brindando todos los servicios que nos dan. Es decir, cuidando que no se agoten esos recursos y también utilizándolos de una forma en donde, como hablaba, por ejemplo, con la planificación, de forma tal que realmente se hagan las cosas pensando incluso en los más vulnerables y se tome en cuenta una planificación integral del territorio. Eso es muy importante y sobre todo atender esa parte de desigualdad, que como decía, si estamos en la región más desigual del mundo, obviamente el abordaje es todavía más complejo, pero también importante a ese nivel, porque claro, estamos hablando de un tema que no es ambiental solamente, es un tema de desarrollo. Implica aspectos de tipo social, de tipo económico, cultural y obviamente político. La política tiene un peso enorme en todo esto. Uno de los problemas asociados tiene que ver con las migraciones. Y recuerdo haber visto no hace mucho tiempo un estudio que decía que los migrantes climáticos van a tener como un epicentro justamente en la región de Centroamérica. Sí. Bueno, ya nos damos cuenta cómo está el tema de las migraciones por temas políticos, pero realmente el tema de cambio climático viene siendo algo que hay que considerar muy importante en el futuro. Estamos hablando ya incluso a nivel global de estados que están desapareciendo, ¿verdad? Islas. Y en el Caribe, ¿verdad? Volviendo al tema de Centroamérica y la región que nos ocupa ahí, el Caribe, estamos hablando de islas y todo lo que significa. Pero además de eso, todo, como mencionaba, se agrava por las circunstancias que ya existen, las situaciones a nivel social, de desigualdad, de falta de atención, ¿verdad? La pobreza. Venimos de una pandemia que, ¿verdad? Que obviamente mejoró completamente la situación que teníamos y esto con el cambio climático, pues por supuesto que es todavía más crucial atender, ¿verdad? Cuando uno mira a toda la región, a todo el subcontinente, ¿no? O unamos Centroamérica, Caribe y Sudamérica, ¿tú ves señales desde el sistema político de empezar a apalancar estos cambios tan necesarios, detener algunos procesos y acelerar otros? Bueno, la región, estamos hablando de una región muy heterogénea, nos damos cuenta, ¿verdad? Porque es muy cambiante el panorama político en general a nivel global, pero específicamente en la región también es muy variado, es muy cambiante y depende de quién esté ahí, lógicamente todo cambia. Por ejemplo, hace poco estábamos a la expectativa de cómo iban a quedar las elecciones en Brasil. Eso tiene una repercusión no solamente en Brasil, en toda la región y en el mundo. Estamos hablando del Amazonas también, lo que significa para el planeta el Amazonas. Y sí, hay señales interesantes en la región, ¿verdad? Qué sé yo, de tipo más progresista que vienen a acuerpar un poco todos estos esfuerzos, pero no sabemos en realidad. Hay muchos frentes ahí diferentes. Y una de las debilidades más grandes que tiene la región de América Latina es que, por ejemplo, va a las cumbres climáticas muy dividida, con diferentes planteamientos y obviamente si vamos divididos no podemos tener un peso realmente, el peso que se necesita tener en todo esto. A la hora de negociar con otros bloques no se puede de uno. Es correcto, de negociar, de hacerse sentir. Entonces, por supuesto ¿verdad? Que no se puede lograr mucha cosa si tenemos ese planteamiento. Hay, digamos, en la región sí hay como bloques que son definidos, pero realmente, ¿verdad? Que es algo que incluso algunos mandatarios han planteado que se necesita realmente, esa unión, ¿verdad? Para poner un ejemplo cercano, ¿no? de los distintos lugares en los que se separan los países, hace muy poquitos días veía un informe que hablaba, bueno,
de los intentos del gobierno argentino de capitalizar esos enormes yacimientos de hidrocarburos, ¿no?, conocidos como vaca muerta, y después se saca la cuenta de cuánto cuesta, ¿no? Cuánto puede, una nación quiere vender, decir, bueno, tengo esto y tiene un valor de mercado, si lo exploto, mi economía mejora. Lo que no se saca la cuenta es cuánto le cuesta a esa economía y el resto del mundo, bueno, esas emisiones asociadas a la explotación de hidrocarburos, ¿no? Y llevarlo al resto del extractivismo en la región, ¿no? Claro, bueno, ese es un tema muy importante, porque ha prevalecido como una visión de que hacer estos esfuerzos implica un menor desarrollo o que nos vamos a ir para atrás en vez de seguir adelante. Y no es cierto. Estamos hablando de, eso sí, de un tipo de desarrollo diferente, de una calidad de vida finalmente. Eso es otra cosa. Es volver a ver al mundo y plantear las cosas desde una óptica completamente diferente. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a los desastres naturales y todo lo que, las pérdidas que generan a nivel del PIB, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto de los países, con solo eso ya es una alarma. Es decir, bueno, tenemos que hacer las cosas ya de forma distinta. Sí, el tema de los combustibles fósiles, ya llegó el final de esa era de los combustibles fósiles. Tenemos ya la tecnología, existen las posibilidades. Lo que a veces falta es la voluntad política, que no existe. Obviamente siguen existiendo muchos intereses, hay que luchar contra muchas cosas, como estaba diciendo, no estamos hablando de que el cambio climático es un tema ambiental, claro, ¿verdad? De pronto sí, la parte científica es fundamental, es importantísima para entender qué es lo que está sucediendo, pero mucho pasa por un tema de acción ciudadana, de acción política, de todos los sectores que realmente tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder enrumbarlos hacia esa meta del Acuerdo de París, ¿verdad? Y eso era uno de los temas que preocupaba ahora en la cumbre en Egipto, y vamos a retomar el contacto con Belén, porque justamente en el entorno de las COPs la sociedad civil se manifiesta de muchas maneras, tanto en eventos organizados, que se los conoce como side events, o movilizaciones, activismo, y preocupaba cuánto se iba a permitir o a tolerar esto en un sistema como el que hoy se encuentra en Egipto. Belén, ¿se ha visto movilización? ¿Hay gente que esté tratando de alertar en el entorno de la COP27? Mira, la verdad que nosotros estamos en la zona azul, que es la zona donde ocurren las negociaciones. Claro. Después hay la zona verde, le llaman, que es donde están los eventos paralelos realizados por organizaciones de sociedad civil y otros actores. Y no he pisado esa zona verde, empezó hace poquito la conferencia. Claro. No sé qué es lo que está ocurriendo allá. Seguramente ustedes tengan más información en ese sentido desde ahí. Pero acá en la zona azul no he visto, la verdad que no he visto movilizaciones. Aclaro otra vez que esto recién está arrancando, ¿no? Son 2 semanas. Hay que ver qué pasa. Una COP se extiende durante 2 semanas y tengo muy presente la única que pude ver en la de Madrid, que cuando algún grupo intentaba llegar a la zona azul no era fácil, se permitían algunas cosas en los otros ámbitos, pero no tanto o muy poquito llegaba hasta ese sector. Belén, hace un ratito Katiana hablaba de la dificultad que ha tenido históricamente nuestra región de ir representada como un bloque o de defender algunas posiciones de manera colectiva y conjunta. ¿Estamos mejor en el Cairo? ¿Se puede hablar de que estamos integrando algunas ideas a nivel Sudamérica o Latinoamérica? ¿O seguimos cada país con una mirada que no termina de ser la misma que la del resto? Y bueno, sí, siempre es difícil. Nosotros como país en desarrollo, en el marco de estas negociaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, negociamos en el grupo de los 77 más China, ¿no?, de los países en desarrollo, que es el grupo regional más grande. Entonces, por un lado, es positivo cuando hay consenso porque tenemos más fuerza que otros grupos, pero por otro lado también es más difícil llegar a ese consenso. Y a su vez, dentro de ese grupo del G77 hay varios subgrupos regionales, ¿no? Entonces, sí, en general, en esta COP hay algunos temas donde hay más consenso entre los países en desarrollo y de nuestra región. Siempre son muchos países, entonces hay que trabajar, pero yo creo que sí, o sea, soy optimista de que hay un espíritu de al menos en el G77, de los países en desarrollo y sobre todo sí, de América Latina y el Caribe, que es donde estamos más en contacto, tratar de llevar posiciones a las plenarias consensuadas. Dentro de las instrucciones, dentro de lo que son los temas con los que la delegación de Uruguay quiere pararse firmemente, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles son el top 3
de los temas que Uruguay consideraría exitosos que se trataran y bueno, y que se acordaran. Y bueno, los temas vinculados a financiamiento, puntualmente se está discutiendo una nueva meta global cuantitativa para después de 2025, que es hasta donde está establecido el compromiso actual, entonces hay que definir un número nuevo para después de ese año, entonces esperamos que se progrese de forma que hayan resultados concretos, porque hasta ahora, hasta Glasgow se definieron programas de trabajo, pero ahora hay que implementarlos. Por otro lado, los temas de adaptación y financiamiento, en Glasgow se adoptó un compromiso, una decisión, donde los países desarrollados se comprometen a duplicar el financiamiento en adaptación a los países en desarrollo a 2025 y esperamos entonces ver un resultado también concreto de que digan cómo es que van a cumplir con esa promesa. Y bueno, después también pensando en algo un poco más concreto, lo que tiene que ver con agricultura y un programa de Coronivia, bueno, que tiene que ver con un trabajo conjunto de todos los países en agricultura, también se tiene que adoptar en esta decisión y para nosotros es una de las prioridades, es una decisión fuerte que muestre también cómo se va a implementar todo ese trabajo que se viene haciendo hace unos años en los temas de agricultura. Hoy más o sea, temprano... que hayan medios de implementación. Claro. No, hoy más temprano en el arranque del programa, cuando conversábamos con el investigador Marcelo Barreiro, él decía, bueno, en definitiva hay una ventana de oportunidad que cada vez es más chica y es la necesidad de empezar a reducir las emisiones de acá porque el 2030 ya es tarde. Y cada COP termina siendo de alguna manera un poco frustrante en ese sentido porque hay un gran ámbito declamatorio y muy poco de compromiso concreto. ¿Pensás, Belén, que esta puede ser la COP donde se gire la balanza un poco? Ojalá que sí. Es muy difícil, recién empieza, obviamente tenemos muchos días hacia adelante, pero hay muchas cosas también para resolver y aterrizar. Así que bueno, en estos días, que para nosotros que estamos acá parece que hicieran 2 semanas ya que estamos, aunque son poquitos días de reuniones preparatorias y más entre los grupos regionales, ¿no? Para prepararnos para las plenarias. Se viene trabajando mucho, ahora recién acá son las 9:30 de la noche y estamos recién saliendo de una reunión para hablar con ustedes. Quiero decir que hay un trabajo muy intenso porque se quiere llegar realmente a resultados concretos desde los países en desarrollo y bueno, y la oportunidad está para poder mover la balanza, digamos, en cuanto a resultados concretos, pero bueno, hay que esperar un poquito más, algunos días a ver cómo se desarrollan las negociaciones. Haber tenido la suerte de participar en una COP en la 25 me permitió ver que eso es tal cual como lo describís, el ritmo de trabajo es frenético, son 2 semanas que siempre son un poquito más, donde prácticamente no hay tiempo para el descanso, y más cuando una delegación es pequeña como la nuestra, no hay otras delegaciones mucho más numerosas, con más técnicos. Así que nada, Belén, te dejamos volver al ámbito en el que están trabajando ahora. Te agradecemos muchísimo que te hayas hecho este tiempo y bueno, ojalá que vengan con las valijas con resultados. ¿Qué más quisiéramos, no? Ojalá. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias a vos. Chau, hasta chau. Pronto. Chau, chau. Katiana, cerramos por acá. El tiempo se nos ha volado. Ojalá que las próximas charlas sobre este tema tengan otro talante, ¿no? Sí, que no sean de reclamo. Yo espero que sí, definitivamente, porque un tema importante con las COPs es que haya más representación del sur global. Eso es importantísimo y obviamente de América Latina. Eso pasa por los periodistas. Nosotros estuvimos en la COP25 en Madrid y se necesita más gente de la región que también informe desde una óptica regional. Eso claro, para que la gente se entere y se involucre. Si no contás, la gente toma algún reporte aislado y no termina por y pierde la hacerse. perspectiva del asunto, realmente. Sí. Katiana Murillo, muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Cerramos sobre ciencia de hoy, dedicado, bueno, casi enteramente a temas de ambiente, de cambio climático y demás. En la próxima edición, bueno, vamos a estar con el Mundial encima, así que hablaremos de ciencia y fútbol. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.